Le ruego por favor que abra su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 24. Segunda de Crónicas, capítulo 24, y de inicio solo vamos a dar lectura de un par de versículos, ¿sí? Segunda de Crónicas, capítulo 24, y voy a leer apenas versículo 1 y 2, luego le encuadro en la historia y revisaremos un par de versículos más. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos 1 y 2. Hago yo la lectura y cada vez que lea la palabra le pido por favor siempre la debida atención y la reverencia que merita la preciosa y poderosa palabra de Dios. ¿Tenemos todos amén? Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos 1 y 2. Dice así. Me sigue por favor con atención y con reverencia. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. ¿Sí? Bueno, permítame comenzar nada más por ahí. ¿Sí? Normalmente usted sabe que tanto en el libro de Primera y Segunda de Reyes como Primera y Segunda de Crónicas, cuando se habla de los reyes y de la sucesión de reyes que se habla, los encabezados son así, ¿no es cierto? Dice, de tantos años era el rey fulano de tal, ¿sí? Y tantos años reinó, ya sea en Judá, ya sea en Israel, que se dividieron los dos reinos, dan el nombre de su madre, dicen su madre fue X y Z persona, a veces tiene una trascendencia eso, en términos generales, obvio que tiene trascendencia porque los hijitos a veces son, en esa época, mucho más hechura de su madre, ¿no? Pero aquí hay un dato adicional y en eso me quiero enfocar, ¿sí? Dice, y también dice, ¿no? ¿Hizo lo recto o hizo lo malo ante los ojos de Jehová? Esos son los datos generales, digamos, en los relatos de la sucesión de reinados. Pero aquí hay dos cosas que me llaman la atención. Una, que este rey tenía 7 años, 7 añitos, una criaturita, ¿no? Y sin embargo hizo lo recto ante los ojos de Dios, ¿sí? Entonces, primera situación que me llama la atención es que una criatura, un niño, ¿sí? Hizo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Por qué me llama la atención? Porque hay otros reyes de mucha más edad y que dice, e hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Pero la clave de todo esto está en el segundo versículo. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Dios todos los días del sacerdote Joiada, ¿no es cierto? Entonces, eso demuestra que la incidencia para que él haya hecho lo recto ante los ojos de Dios es porque el sacerdote Joiada le guió, le ministró, le ayudó, etcétera, etcétera. Así que aquí quiero contarle la historia anterior, desde el capítulo 22 y 23, obviamente la voy a resumir para poder entender esto que dice, ¿no? Él hizo lo recto ante los ojos de Dios todos los días del sacerdote Joiada. Con todos los reyes siempre hubieron sacerdotes, siempre hubo guía espiritual, pero no todos hicieron lo recto. Esta criaturita de 7 años hizo lo recto todos los días, lo recto ante los ojos de Dios, todos los días del sacerdote Joiada. Para entender y saber quién era este sacerdote Joiada, tenemos que remontarnos al abuelito de Joás, ¿sí? Que era el rey Joram, y su esposa, o sea, la abuelita de Joás, se llamaba Atalía. Joram murió y le tenía que suceder el papá de Joás, ¿sí? En realidad no le tenía que suceder él, tenía que sucederle el tío mayor de Joás. Pero si usted revisa los dos capítulos anteriores, va a ver que hubo una pugna de poderes terrible que terminó en matanzas, en agresiones, en política, para no decir más, política, ¿no? Y claro, eso hizo de que el que tenía que sucederle al abuelito de Joás, al rey Joram, ¿sí? No le sucediera porque les mataron a todos ellos, etcétera, etcétera. Y a la postre le entregaron el reinado a Ocosías, que es el papá de Joás. Pero el rey Ocosías, con la pésima influencia de su madre, o sea, de la abuelita de Joás, que se llamaba Atalía, hizo lo malo ante los ojos de Dios y apenas reinó un año. Un añito
reinó él. Reinó 1 año en Jerusalén, ¿sí? Y quienes le seguían en la sucesión para el reinado fueron asesinados nada más y nada menos que por parte de su abuela, la Atalía. Ella les mató a todos los que le sucedían, ¿sí? Una vez que su hijo Ocosías muere, ella se encarga de desaparecer a toda la descendencia real para ella posesionarse como reina de Israel. Pero en toda esta trifulca, en esta persecución, en estos asesinatos, en estos genocidios que había en esa época, otra hija de Ocosías, ¿sí? que se llamaba Josabet, y era casada con el sacerdote Joiada, rescatan al último hijito y que podía sucederle en el reinado, ¿no? Ese último hijito era el Joás. ¿De qué edad le rescatan y le esconden? Cuando tenía 1 añito. Entonces Joás es rescatado por el sacerdote Joiada y su esposa, que a su vez venía a ser tía de Joás, ¿no? Entonces le rescata de 1 añito de edad y le esconde por 6 años, mientras la situación política y la convulsión y todo estaba terrible. Ellos le guardan ahí al niño. La otra estuvo reinando, Atalía, la bruja abuela esta malvada, estaba reinando en Israel, confiada en que nadie se iba a sublevar, porque pensó que toda la descendencia real, o sea, los que pudieran haberse sentido con derecho a la sucesión del reinado, habían desaparecido, pero por la misericordia de Dios, Joiada y su esposa rescatan a su sobrino, digamos, Joás, cuando tenía 1 añito de edad, y le esconden por 6 años, ¿sí? En ese lapso de 6 años, Joiada comienza a poner orden en el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y comienza a hacer notar la maldad, lo perversa, lo diabólica, lo asesina que era Atalía, y que obviamente no podían seguir en esas manos, pero todo esto de manera camuflada, mientras el niño era cuidado, de manera camuflada, organiza el sacerdote Joiada todo lo inherente para que en un momento determinado, cuando ellos creían conveniente, entonces iban a posesionar al nuevo rey. Ese es el antecedente. Esto que le comento, ¿sí? Toda esta situación tan perversa, tan convulsionada, tan agresiva, ¿no? de tanta maldad al punto de matar gente teledirigidamente, ¿no es cierto? Y por otro lado, la bondad de Joiada y de su esposa Josabet, ¿no? Al rescatar esta criatura, al guardarle, al protegerle, y de ningún modo Joiada y su esposa Josabet quisieron tomarse el reino, no, dijeron, no, él es el rey, más bien nosotros nos vamos a encargar de hacer un trabajo, de que la gente reaccione y que en un momento determinado podamos pues al niño posesionarle en donde le corresponde, ¿no es cierto? Al punto que, siendo el niño, entiende toda esta situación y llegan a este acuerdo, una vez de que se habló con los generales del ejército para que supuestamente traicionen a Atalía, pero Atalía era una perversa, una malvada, ¿no es cierto? Entonces se ponen de acuerdo todos esta situación. Todo esto hizo Joiada, el sacerdote, el tío político de Joás, ¿sí? Y yo quiero que miremos esta porción o al punto al que se llegó cuando Joiada hizo todo de manera correcta, de buena fe, para que las cosas vuelvan a la calma, no solo a la sucesión del reinado, sino que vuelvan a la calma. Un capitulito atrás, en el capítulo 23, en el versículo 16, cuando se consigue que la gente se rebele en contra de la malvada Atalía, llegan a este acuerdo, ¿sí? Capítulo 23, el anterior al que habíamos leído, versículo 16, dice: y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová, ¿no es cierto? Entonces, la labor que Joiada hizo fue inmensa, porque no solo era restituir el reinado a quien le correspondía, sino que puso al pueblo, ¿no es cierto?, no solo a favor de Joás, sino que se vea lo que nosotros necesitamos como pueblo, hasta para
que no nos caiga otra Atalía, otra malvada, ¿sí? O malvado. Lo que necesitamos, dice, es volvernos a Dios, es volver la cara a Dios, es volver a conocer la palabra de Dios, lo que nos había dejado, la ley que tenían en esa época, así la llamaban a todo el texto del Pentateuco y la historia que acarreaba el pueblo judío. Entonces dice, lo que tenemos es que volvernos a Dios. Entonces la gente dice, sí, en realidad, tú tienes razón, sacerdote Joiada, tú eres nuestro guía espiritual y qué bueno que tú has rescatado la vida de Joás para que él como rey también pues imponga el hecho de seguir a Dios, ¿no? Y hacer las cosas de manera correcta. Entonces la labor que Joiada hizo fue inmensa para poder llegar inclusive a este punto. Entonces dice, vamos a hacer un pacto. Joiada dice, yo voy a hacer un pacto, el rey va a hacer un pacto, era una criatura el rey, o quien iba a ser posesionado rey. Dice, el pueblo va a hacer esto, de que nosotros vamos a ser pueblo de Dios, vamos a dejarnos guiar por Dios, ¿no? Mientras yo leía esto estaba desde el lunes que me daba la vuelta a la cabeza, ¿no? Y no avanzaba en la lectura del texto, porque mientras avanzaba, regresaba a este texto, ¿no? Y yo decía, qué lindo sería que alguien, un líder espiritual, más que político, pero un líder espiritual se levante y sea escuchado por el pueblo, ¿no? Y que diga, vea, toda esta maldad que vivimos, este odio, esta persecución, que está acabando con nuestro país. Justo hablaba de esto yo con mi esposa, porque casi ya no cocina mi esposa, no le dejo, ¿no? Por la situación de salud que muchos de ustedes conocen. Pero ese día me dice, comamos uno de los platos más ricos que existe aquí en el país, después del encebollado que a nivel mundial es reconocido. Dice, comamos arroz con atún y huevo frito. ¿Sí o no que es de los platos más sabrosos que hay? ¿Sí? Y de los más baratitos también. Dice, pero ¿sabes qué? Para comer con ajicito, a mí me encanta el ají y me gusta el ají fuerte. Dice, pongamos unos 2 tomatitos en el ají. Dice, entonces cómprate 2 tomates y cómprate ají. ¿Sí? Mi refrigeradora es bastante desprovista, le digo, por esta situación. Entonces yo compro almuerzos o completamos así arroz con vista al frente y así, ¿no? Entonces, o arroz con gafas. ¿Sí sabe cuál es el arroz con gafas? Es 2 huevos fritos, es el arroz con gafas, ¿no? Así que voy al mercado de aquí de Conocoto, que es el que me queda cercano, y compro 2 tomatitos y le digo, deme ajicito. 2 tomates y 8 ajíes, $3. ¿A cómo son los tomates? A 75 centavos. ¡A 75 centavos! ¡Esto! ¿Sí? Me dice, sí, señor, si es que quiere, y si no, nomás no sé. ¡Qué dolor! $3 y un puñado así de ajíes. Yo digo, ¿qué me vio la cara? Yo creo que sí me vio la cara también, ¿no? Pero no tanto, pues, ¿no? Entonces, viendo la situación del país, ¿no? No la publicidad que nos hace el gobierno, sino la situación del país. Porque la publicidad del gobierno es, vivimos en el paraíso, ¿no es cierto? La seguridad está controlada, hay nuevas fuentes de trabajo, a los jóvenes les dieron $400 antes y les iban a dar el resto de la vida hasta que envejezcan. Se renovó el mandato presidencial, suspendido el plan de los jóvenes. Entonces, la realidad es terrible. Entonces, yo con estas realidades, viendo las noticias, costándome $3, 2 tomates y 8 ajíes, así que ya le perdí el gusto al ají. Ya no quiero ají. Ahora, porque en el bar hay un rico mote con chicharrón y ají, ahí voy a aprovechar cogiendo, pero ya no compro más, ¿no? Yo digo, qué lindo sería que se levante un líder espiritual, ¿no? Y que el pueblo, los necios, los que votamos, los que elegimos, los que votamos que pensamos con el estómago, ¿sí? Reaccionáramos ante una propuesta espiritual y que diga, ¿sabe qué? Vamos a hacer un pacto, más allá de nuestros gobernantes perversos, ¿sí? Entre el pueblo, Dios, ¿sí? Y nosotros, quienes queremos vivir en paz y experimentar una vida en abundancia, hacer un pacto que vamos a ser pueblo de Dios. Esa fue la propuesta de Joiada.
Se emociona solo la hermana Irene y yo nomás, porque no pasa de eso, de ser una emoción para el resto, pero para nosotros no. Nosotros somos pueblo de Dios, ¿sí? Y quedan en ese acuerdo. Entonces, todo organizado al punto que cuando van a posesionar en Jerusalén a Joás, a Atalía le llega el nombre, dice, se están rebelando contra ti. Dice, llamen al jefe del ejército, llamen al ministro de defensa, llamen al ministro del interior, al de gobierno, llamen a esto. Y dicen, no, todos ellos están a favor de Joás. Entonces ella termina gritando, traición, traición. La malvada cara dura. Ella primero diciendo traición, cuando ella mató a toda la sucesión real. Pero bueno, no se imaginó que alguien había rescatado a Joás, ¿no? Entonces, ese es el antecedente del por qué yo destaco, ¿sí?, que siendo una criaturita, él hizo lo recto ante los ojos de Dios durante los años o los días de que Joiada fue su guía. Cuando hay este tipo de cosas, estos personajes que destacan, que no son muy nombrados, que no son quizás el parámetro de una prédica, ni mucho menos, a mí me gusta ir un poquito más allá. ¿Sabe qué significa Joiada? Joiada significa Jehová sabe o Jehová conoce. Entonces, qué importante es dejarse guiar por alguien que conozca de Jehová. ¡Qué reacción del pueblo de Dios! Razón que hay veces que los domingos no quieren venir, no se dejan guiar por alguien que conoce de Jehová. Joiada significa Jehová sabe o Jehová conoce, ¿no es cierto? Y él conoce absolutamente todo. En esas circunstancias, lo primero que hace, digamos, Joiada, poniendo en el corazón del rey Joás, porque tenía 7 añitos, era una criatura, necesitaba ser guiado en absolutamente todo. Si cuidados necesitaba, no se diga ser guiado, deciden restaurar el templo, ¿no es cierto? Entonces, sale un edicto del rey de 7 años en el que dice, todo Judá va a procurar restaurar el templo y restaurar la riqueza del templo que la malvada abuela de Joás, Atalía, no solo había acabado con el templo, había descuidado al templo, que se acabe el templo, sino que la riqueza inmensa que había en el templo cogió y puso en los templos de los falsos dioses, de las esculturas, de las imágenes, y ofrecía sacrificio a esas esculturas. O sea, terrible, terrible esta mujer Atalía, ¿no? Entonces dicen, vamos a hacerlo primero, porque cuando se quiere restaurar algo, un país, una nación, una familia, una pareja, una vida, ¿qué es lo primero que hay que restaurar? La parte espiritual, pues. Porque si uno se preocupa de restaurar el resto, a veces nos preocupamos de restaurar la apariencia, a veces estamos más preocupados en restaurar la parte material, no, toda restauración de una persona, de una relación, de una familia, de una ciudad, de una nación, sí, es primero restaurando la parte espiritual. Entonces, eso tenía muy claro el sacerdote Joiada, le hizo entender a la criaturita, a Joás, y le dice, lo primero que hay que hacer, rey, es debemos restaurar el templo. ¿Por qué? Porque restaurado el templo, entonces vamos a instar al pueblo para restaurar la adoración a Dios. Y no hay mejor adoración a Dios que la obediencia. Así que comencemos por el templo. Perfecto, ¿no? Y se dispone a los otros sacerdotes que hagan, pero no le pusieron mucha diligencia en la situación. No, mijito, muévase, apúrese, ¿no? Entonces el rey le dice a Joiada, dice, ¿qué ha pasado? Que no avanza la obra del templo. Dice, vamos a tener que presionar. Oiga, un poquito de presión y la gente comenzó a traer los recursos, al punto que tuvieron que hacer una caja, un arca, dice la palabra de Dios, para poner en la puerta del templo, y la gente iba y daba, porque estaba entusiasta, vieron que la cosa había cambiado, ya no era la perversa Atalía, si bien era una criatura, pero estaba bien guiado y estaban encaminando. Entonces el pueblo coge ganas, ¿no? Cuando ve que un gobernante quiere hacer las cosas bien, le pone ganas y va ahí.
Y dice que se llenaba esa caja semanalmente, al punto que semanalmente iba Joás, el sacerdote Joiada, y otros sacerdotes más, y entregaban el dinero contando a los constructores. Y la obra comenzó a avanzar, pero como usted no tiene idea, ¿no? Todo muy bien. El pueblo volvió a la estabilidad, a tener un rumbo. Todo estuvo perfecto hasta ahí. Hasta que, vamos al capítulo 24, y permítame leerle unos cuantos versículos que tuercen el bonito rumbo de la historia que se estaba dando después de superar Ocosías, el hijo de Atalía. Tampoco fue un gran hombre, ¿no? Con esa mamá, ¿qué podía hacer? Y ya cuando se endereza la situación, comienza a enderezarse la situación, sucede esto. Capítulo 24, versículos del 15 al 18. ¿Le gusta la historia que estoy contando? Sí. Ya, pero ya vamos a la parte importante que es, ¿qué debo entender con esta historia? Pero bueno, sigue la historia. Dice, más Joiada, versículo 15 del capítulo 24, 24:15 de Segunda de Crónicas, más Joiada envejeció y murió, lleno de días, de 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey les oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. ¿Sabe cuántos años tenía Joiada cuando rescató al niño? No era un sacerdote de 35 años, con la plenitud de su vida. Tenía 83 años, un hombre adulto, que le pidió fuerzas a Dios para poder sostener y reivindicar la situación terrorífica que estaba. Porque dice que murió de 130. Y si el otro vivió 47, eso quiere decir que 130 menos 47 da 83. Un hombre adulto, pero también un hombre entendido, un hombre con experiencia, un hombre con compromiso con Dios, Joiada. ¿Sí? Muere él, vienen los jóvenes a asesorarle. La generación de cristal, los jóvenes que se creen los buenazos, ¿no es cierto? Los chéveres, que no se sujetan a nada ni a nadie, que son los que dicen nosotros vamos a cambiar el mundo, sí, le están despedazando, ¿no? Entonces vienen ellos y le ofrecen su sujeción a él. Le dicen, tú eres la maravilla ambulante, Joás, eres increíble, eres lo máximo, no necesitas de nada ni de nadie, lo que tú digas y hagas es perfecto. Y dan la vuelta al proceso que venía funcionando muy bien con Joiada. ¿Y qué es lo primero que hicieron? Desamparar la casa de Jehová. Ya no obligaban a que vayan a la casa de Jehová a ofrecer los sacrificios, los holocaustos, todos los ritos de gratitud que se debe ofrecer. Ya no iban en adoración, ya no iban a la casa de Dios, y por lo tanto los sacerdotes ya no tenían a quien dictar la ley de Dios, a quien recordar, a quien instruir con la ley de Dios, porque esa era la labor de los sacerdotes. Descuidaron la relación con Dios y encendieron la ira de Dios. Terrible. Y ahí uno se pregunta, no, pero ¿cómo Joás pudo haber hecho esto? Si él desde niño fue instruido en los caminos de Dios. Si desde niño y por mucho tiempo dependió del sacerdote Joiada y vio cómo se iba restaurando el reino de Judá. ¿Por qué se aparta? ¿Qué le pasó a este loco? Porque uno dice, no, yo ya tengo, ayer me tocó con los adolescentes a propósito la charla, estuvieron 4 apenas, y yo en la conversación que tenía, obviamente, ministrándoles la palabra, les hice una pequeña dinámica, un jueguito, ¿no? Y entre esas cosas yo mencionaba que yo tengo 61 años, y uno de los chicos, entonces no sé por qué se asombró, si porque dice, el pastor está re viejo, o no parece, quizás haya sido ese el criterio. Y uno dice, no, ya uno a los 45, 50 años, han nacido en hogares cristianos, o conocieron del Señor desde temprana edad. No, a esta edad ya no se aparta. Además, la Biblia dice, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte. Esa es la idea, pero no siempre una realidad. Y Joás
pierde el asesoramiento de Joiada, porque muere Joiada. Él murió en gloria, por llamarlo de alguna, en honra, perdón, no en gloria, en honra, porque dice que estuvo lleno de días, es decir, con total lucidez hasta el último de sus días, reconocido al punto que le entierran junto con los reyes, y él no era un rey, él era un sacerdote, pero el reconocimiento de su gran labor hace que le entierren con esa honra. ¿Y sabe qué hizo después Joás? Pues como se aparta Joás y comienza nuevamente a dar honra a los dioses falsos, a las esculturas. Y claro, uno se desapega de la parte espiritual correcta, porque hay aspectos espirituales y espiritistas, pero cuando uno se apega de la verdad, de la palabra de Dios, de la correcta adoración, de la sana doctrina, ¿sí? Y comienza, dice, no, yo ya no soy cristiano, pero o yo no voy a la iglesia, pero yo sigo siendo cristiano a mi manera. Está al borde del precipicio y no se da cuenta. O como con tristeza, con dolor y hasta con indignación, escuché en esta semana por una situación que me tocó enfrentar como pastor. Sí. Hola, Paz, ¿cómo le va? A mí bien, ¿y a vos? Sí. Digo, ¿y qué ha pasado que no le he visto por la iglesia? Volví al catolicismo. ¡Qué dolor! A mí me duele el alma, me indigna. Yo que no fui claro en la predicación. ¿Qué parte fallamos? Y eso le pasó a Joás. Pues que retrocedió y comenzó a andar en los caminos de la perversa abuela que ella tenía, porque la abuela hizo eso. Y él, después de tanto tiempo de recibir la instrucción de Joiada, cae en eso. Entonces se levanta el hijo de Joiada, que también era sacerdote, porque el sacerdocio también era por sucesión, que se llamaba Zacarías. Y se pone en un lugar alto de Jerusalén, en uno de los tantos montes que dice que tiene Jerusalén, ¿no? Y se pone en un lugar alto y habla al pueblo y les llama la atención. Les dice, ¿qué es lo que les pasa? ¿Por qué se han apartado de los caminos de Dios? ¿Sí? ¿Que no les quedó claro la bendición de Dios que comenzamos a tener por la sujeción, por la restauración no solo de la casa de Dios, sino por la restauración de la relación con Dios? E indignado Zacarías llama la atención. Versículos del mismo capítulo 24, versículos 21 y 22. ¿Sabe qué pasó ante esta exhortación que hace Zacarías? Obviamente debe haber hecho una exhortación con voz alta, con el tono debido, pues, diciéndoles perversos, malagradecidos, todo lo que Dios ha hecho con nosotros y con el rey Joás. Mi padre le guió, mi padre le instruyó, y vean cómo se restauró o cómo se estaba restaurando el reino de Judá. Y ustedes, para que hoy vayan a ofrecer a otros dioses, para que se vayan en pos de falsos dioses y olviden a su Dios. Versículo 21 y 22 dice, pero ellos hicieron conspiración contra él, contra Zacarías, contra el hijo de Joiada, que estaba exhortándoles. Por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, oiga estas palabras lapidarias, ¿sí? Jehová lo vea y lo demande. ¿Sabe cómo se llama esta prédica? Dios lo vea y lo demande. Hoy en la mañana, mientras escuchaba una de las prédicas yo le digo que tengo unos 2 que 3 pastores favoritos, que a mí son una bendición. Decía en la prédica el pastor Miguel Núñez, estuve escuchándole hoy. A veces lo oigo a Sugel Mitchell o a veces las magistrales prédicas de John MacArthur. Mi esposa se ríe porque yo a ellos cuando hablo con mi esposa de esto, me dice, ¿qué estabas escuchando? ¿A quién estaba escuchando? Yo le digo a mi pastor Miguel Núñez o a mi pastor John MacArthur. Dice, ¿serán tus pastores? Le digo, sí, porque sus vidas y sus enseñanzas me ministran. El pastor Miguel Núñez en la prédica que estaba escuchando hoy en la mañana decía, el pueblo de Dios
Y la humanidad, pero más el pueblo de Dios, debe saber que todo lo que se dice acá en la tierra es escuchado en el cielo. ¿Sí? Y por lo tanto, Dios lo vea y lo demande. Así se llama esta prédica. Dios lo vea y lo demande. Las cosas cuando se hacen de esta manera no quedan ahí. No quedan ahí. Uno puede decir, sí, me salí con la mía, yo hago lo que yo quiero y como tengo la condición de, qué sé yo, inclusive de esconder mi pecado, de revertir mi maldad en otro para yo quedar bien, o pensar que uno puede hacer lo que sea y reinar en la impunidad. Pues resulta que no es así, que no es así. ¿Sí? Primero porque, ayer les hablaba algo a los chicos, a los adolescentes, les digo, primero porque hay un lugar, o hay dos lugares de destino, ¿sí? que estarán con gente con la justa retribución. O el justificado que va a la presencia de Dios y que evidenció frutos dignos de arrepentimiento e irá a la presencia de Dios. Los que estemos ahí, porque yo aspiro a estar ahí, los que estemos ahí vamos a estar con una justa razón. ¿Cuál es la justa razón? De que yo acepté a Jesucristo en mi corazón y comencé a vivir conforme a su palabra. Esa es la justa razón. Soy totalmente inmerecido, pero esa es la razón. Como todos los que irán al infierno, aunque aquí queden impunes, aunque aquí burlen la ley, aunque aquí escondan su pecado, vea, no importa. Ellos también con justa razón irán a condenación eterna. Porque por eso hay un Dios y por eso hay un juicio. Porque si no, pues en esta vida viviría el sapo, el que hace lo que le da la gana, el que se complace, el que causa maldad, el que se beneficia de lo malo y muere en honra y feliz de la vida. No, no es así. Precisamente porque la justicia humana es injusta delante de Dios, es que Dios emitirá una justicia divina que es perfecta. ¿Sí? A veces eso se paga en parte aquí, pero cuando se burla la justicia humana, se pagará en eternidad. Ayer les hablaba a los chicos de esto, porque el tema que nos correspondía, seguimos una secuencia de temas, correspondía a la justificación por fe, estamos hablando. Y les hacía entender quién pagó el precio de nuestros pecados y de dónde nos ha librado, ¿no? Que es Jesucristo poniéndose en la cruz del Calvario, derramando su sangre para pagar el precio de una porquería de hombre como yo. Hay que hacerles entender. ¿Qué pasa cuando Dios mira y atiende la demanda de justicia o atiende la demanda de injusticia? Porque lo que dijo Zacarías antes de morir apedreado, quizás en medio de las pedradas que le llegaban, dijo, Dios está viendo y les va a dar la recompensa. Eso decía cuando dice, Jehová vea y Jehová demande. Porque resulta que el apartarnos de Dios, el enfriarnos en nuestra relación con Dios, en decir, ya no tengo muchas ganas de ir a la iglesia. Es que la iglesia no tiene que proponer un menú para que la gente tenga ganas. Las ganas de venir a la iglesia y de permanecer, cualquiera sea la situación, cuando estoy hecho pedazos o cuando estoy en bonanza, en plenitud de vida. Sí, es la gratitud la que nos debe impulsar a venir a la iglesia. No es que ya no voy a la iglesia, ya no quiero ir porque me siento mal. Es porque estás mal. Es porque estás mal, por eso no quieres venir. Por eso se te quita la gana. Por eso vienes pasando 1, 2, 3, 4 domingos. Porque el venir a la iglesia, para quienes tratamos de vivir en una buena relación con Dios, en obediencia, y somos agradecidos por todas sus bondades, el domingo debería ser el día que más anhelo que llegue porque voy a alabarle a mi Señor. Toda la semana he pasado cantándole al amor, he pasado cantando tantas cosas en la radio secular, pero el domingo voy a sumarme a ese coro angelical para adorarle a Dios. Así que ese enfriamiento, esa tibieza, eso de que uno comienza a ver mal, no, dices que no, algo debe estar en la iglesia malo. Claro, tu ojo. Y eso, perdón, eso dice la Biblia, que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz.
Pero si tu ojo es malo, todo en ti será tinieblas. Todo en ti será tinieblas. Entonces uno comienza a ver todo malo, todo. ¿Por qué? Porque tú estás mal. Y por eso es el desgano y el enfriamiento. Eso pasó con ese pueblo. Eso pasó con Joás. Parece que las personas necesitamos todo el tiempo que alguien nos guíe espiritualmente. Porque él hizo todo lo recto delante de los ojos de Dios. Sí, en todos los días de Joiada. Después ya creció, ya creyó, no. Yo ya me he leído 5 veces la Biblia y ya no tengo que ir a la iglesia. Cerca de 40 años recibió ministración Joás de parte de Dios a través de Joiada. Y no solo la administración, Joiada le salvó la vida. Joiada le salvó la vida y el muy sinvergüenza del Joás le mató al hijo de Joiada. ¿A qué rato se le endureció el corazón? Cuando dejó de recibir ministración. ¿Por qué? Porque Joiada murió. Entonces no es que yo ya me he leído la Biblia, no es que yo ya sé mucho y por lo tanto ya no necesito ir a la iglesia. Yo a mis hijos les he dicho y a mi esposa les he dicho, y ya obviamente es un tema que ellos prefieren que yo no aborde. Digo, yo quiero acabar mi vida sirviéndole a Dios. ¿Sí? Y no quiero morirme en el primer culto, ni en el segundo. Quiero morirme al final del tercero. Para decir, Señor, terminé la prédica, ahora sí. Cuando el Señor disponga, entonces me dice, ay papi, no digas eso. Digo, no estoy diciendo que quiero que hoy día sea. Estoy diciendo que yo nunca quiero apartarme de Dios. Estoy diciendo que quiero servirle hasta el último hálito de mi vida. Que quiero vivir para adorarle al Señor. Que quiero ser un instrumento en sus manos hasta cuando pueda hacerlo. Eso es lo que estoy diciendo. Y por eso yo escucho prédicas y por eso vivo en sujeción a mi pastor. Para que Dios tenga misericordia de mí y me ayude a permanecer. Por mí, por mi alma, porque la salvación es personal. Pero por ejemplo a mis hijos, a mis nietos. Pero no, aquí Joás, vea. ¿Sí? La gente conspiró y él dio la orden. Mátenle, cáiganle a pedradas. ¿A quién? Al hijo del que te salvó la vida, sinvergüenza, malagradecido. Porque ese es el otro aspecto, ¿no? La ingratitud con sus líderes espirituales puede traer consecuencias graves. La ingratitud con sus líderes espirituales. Yo escuché en estos días unas palabras que conmovieron mi alma. Una familia que asistía aquí hace algunos años y se fueron. ¿Por qué? A mí me gusta que cuando la gente dice me voy, me diga por qué. Porque si hay algo que enmendar, corregir, enmendar, correcto, pues lo hago. Si yo causé daño de manera inintencional, porque intencional jamás, ¿no? Pedir perdón y otra oportunidad. Y están en un problema terrible. Y la primera persona que se les pasó por la mente llamar, ya no asisten aquí, 8 años, o más quizás. Pero la primera persona que se les pasó por la mente en medio de su angustia fue, debémosle al pastor Santiago, han tenido mi número, me llamaron y adivine qué hice yo. No asisten conmigo, se fueron hace 8 años, nunca me dijeron nada, ay, no, cogí, acababa de comer y de una. Y después de escuchar y de mirar todo lo que veo que están en esa condición, una persona fue sensata. Me dijo, ¿sabe, pastor? Yo estaba ya saliendo en la puerta de la casa. Me dice, ¿sabe, pastor, por qué hemos llegado a esto? Digo, mija, esto tiene que traer tiempo. Todo esto comienza desde el tiempo que dejamos su iglesia. ¿Qué cree que sentí yo? Engreimiento y dije, para que vean que yo soy el... No. Para ti la gloria y la honra y el honor y que nunca me aparte de ti, bendito Dios. Así es la vida, ¿no? Cuando uno es ingrato. ¿Y sabe qué es la ingratitud? La ingratitud es la desmemoria del alma. ¿A cuántos se les ayuda? ¿A cuántos se les guía? En el susto, en la angustia, pastor. Ahí estamos, ahí vamos, con plata y persona, porque a mí me gusta así. Todo lo que pueda dar. Y a la vuelta de la esquina, se van, se alejan, desaparecen. Algo debe estar el pastor que sus mensajes ya no me pegan. Claro, yo estoy leyendo y tú no, pues por eso no te pegan los mensajes.
porque estamos en yugo desigual. Porque yo procuro vivir para agradarle a Dios y leer su palabra y estar en oración. Y si tú no estás, claro que te voy a caer pésimo y te va a gustar mucho más el mundo o alguna otra novelería espiritual. Porque Joás no es que dejó la espiritualidad, él cambió de espiritualidad. Dejó de adorar en la casa de Jehová que él mismo había dado la orden para que se restaure y fue a adorar a otras imágenes. Entonces no es que dejó de ser espiritual, pasó a ser espiritista. Y él estaba contento y feliz. ¿Por qué? Porque a él no le gustaba estar en la casa de Dios. Le pareció fatal estar en la casa de Dios. ¿Qué va a estar yendo todito los domingos? Ya, qué cansado, qué aburrido. Bueno, lo único que yo le puedo ofrecer de diferente en la casa de Dios es el bar. Ahí hay un menú distinto y el de ahora está buenazo. ¿Sí? Pero no le ofrezco otro menú dentro de la iglesia que no sea predicación para salvación. Es todo lo que sé hacer y es a todo lo que Dios me mandó. La precipitación en tomar decisiones emocionales puede acabar con nuestra vida espiritual. Esta es otra de las consecuencias. La precipitación en tomar decisiones espirituales puede acabar con nuestra vida en todo sentido. ¿Cuál fue la precipitación de Joás? Cállenle a Zacarías. ¿Cómo le callamos? Le matamos, mátenle. Oye, pues si es el hijo del que te salvó la vida. Pero fue un momento de ira, de indignación, las emociones no controladas pueden ser una fatalidad en nuestras vidas, en todo sentido. Las sentimentales, ay, está lindo, está guapo, te metes, fregaste el resto de la vida. Cualquier tipo de decisión, guiada por una emoción sin control, porque emocionales somos emocionales, pero hay que aprender a controlar las emociones, pues. Él permitió que le maten, dio la orden, mátenle. Olvidó todo. Olvidó que él al año de vida tenía que estar muerto. Y fue rescatado por el padre de este hombre que hoy le estaba matando. Por su tía, Josabed, por el maravilloso hombre de Dios, Joiada, que durante todos los días vivió en sujeción a Dios y murió con honra. No, todo se le olvidó. Porque así es la ingratitud, ¿no? Abandonar la verdad recibida a través de la palabra en busca de otros rumbos puede ser fatal. Para ir terminando, permítame instarle, sugerirle. Obligar no puedo, aunque a veces ganas no me faltan. No deje de congregarse, no deje de leer la Biblia, no deje de orar y esfuércese por obedecer. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Aquel que mi vida salvó, aquel que su mano me extendió y dio refugio a mi corazón. Quiero agradecer al único que siempre me amó.